Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Scorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Escorpio, el mensaje del cuenco de cuarzo está relacionado con la comunicación. Siento, mi querido Escorpio, que posiblemente tú estás aguardando una respuesta. Esta respuesta llévalo lo que es a tu terreno. Puede ser, cariño, una respuesta de repente de la persona de tu interés, una respuesta de un contrato, una respuesta de un documento. Y me dice Richard, ya que no se ponen en contacto, creo que yo voy a dar ese paso de comunicación. Yo lo que siento, Escorpio, que si tú lo haces, vas a obtener esa respuesta. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, lo envió un mensaje a una persona muy especial, esta persona lo ha dejado lo que es en visto y no me dice nada. Si tú te atreves a llamar, vas a obtener esa respuesta. Entonces, posiblemente vas a tener que usar otros medios. Si esto lo relacionamos, cariño, lo que es en un proyecto, documentos, papeles o contratos, siento, cariño, que si no te llaman ellos, tienes que llamar tú. Pero a la larga, a la corta, cariño, vas a recibir ese mensaje, ¿vale? Lo hagas o no lo hagas, vas a recibir ese mensaje. Estás un poco, como se dice, a la expectativa. Quizás estás un poco nervioso, nerviosa. ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me dice sí o no? Pero vas a recibir. Tranquilo, tranquila, que te van a llamar. Tranquilo, tranquila, que te van a escribir. Eso es lo que te dice el cuenco de cuarzo. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi querido Escorpio, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. La carta de los enamorados, Escorpio, representa un Géminis, representa almas gemelas, representa creatividad y también representa cariño. Y daría tantos mensajes, pero estoy sacando los importantes. Representa también comunicación. Comunicación, ¿vale? Los enamorados, alma gemela. Entonces, como carta guía, carta consejo, y como ya el cuenco tibetano me ha dicho que tú estás esperando una respuesta, te lo confirma que va a haber comunicación, cariño. También, mi querido Escorpio, es una semana, o simplemente las energías te dicen, es una semana en la cual tú deberías estar o vas a estar muy creativo, muy creativa. Una semana para hacer proyectos, una semana para salir, una semana para conocer personas también. O simplemente, mi querido Escorpio, para leerte un libro. ¿Por qué no? Porque es una carta de creatividad, es una carta de luz, es una carta de alegría, cariño. No complicaciones, te dice. Vamos a sacar más signos aparte de Géminis. Me sale un Virgo, Piscis o Acuario. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver
signos, iniciales, perdón, iniciales. Vamos a ver, mi querido Escorpio, iniciales. ¿Qué me dice? La letra G, la letra N, la letra K, la letra F, la letra W o M, cariño. Ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. He cogido el tarot arcano. Por algo será. Voy a seguir haciendo caso. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Cariño, en estos momentos hay un grupo de ustedes que muchas personas de repente te están reclamando algo. O de repente, cariño, vas a tener algún tipo de enfrentamiento, alguna discusión, algún lío, o posiblemente puede ser que esto ya lo estás pasando, cariño. Y como tenemos lo que es la carta de los enamorados que nos hablan de comunicación, posiblemente esto, cariño, ha sido lo que es un malentendido, o simplemente te van a dar esa respuesta o ese comentario que tú estás buscando. La carta también del paje de pentáculos. Y cierras con la carta del 4 de espadas. Siento, mi querido Escorpio, que el tiempo te va a dar la razón. ¿Por qué? Hay un grupo de ustedes que en este momento está como en un enfrentamiento. En este momento de repente estás a la defensiva. Quizás porque no te gusta la respuesta de una persona, no te gusta la actitud de una persona, o porque te has enterado de algo. O ellos simplemente, cariño, están haciendo como cargamontón contigo. Te están reclamando, te están acusando. Pero tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos, que me dice, el tiempo te va a dar la razón, mi querido Escorpio. La carta del 4 de espada me están diciendo, tienes que mantenerte relajado y relajada, cariño. Piensa en positivo, me están diciendo. Que nada ni nadie es, cariño, simplemente pueda desequilibrar esa tranquilidad o esa paz que a ti te ha costado hace mucho tiempo obtener. Yo lo que siento, Escorpio, que estos son celos, cariño. Son celos. Siento que una persona te reclama sin tener motivos. Siento que una persona te acusa sin tener motivos. Siento que a lo mejor de repente te pone la vida de cuadrito, trabajo, proyecto, casa, sin haber motivos. ¿Por qué? Por celos. Por celos, cariño. Hay una persona que te tiene muchos celos. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser familia, puede ser amigos. Entonces, no te dejes provocar por esas energías. Es importante la comunicación, Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora sí qué me quiere decir el tarot Z. Una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta cariño del 8 de copas, cariño. Como es el tarot Z, y tengo lo que es la carta el 9 de oros. Vale. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay dos personajes que no se miran. No, hay dos personajes que están a la defensiva. Entonces, ¿qué me dice Escorpio? Posiblemente tú, mi querido Escorpio, ha habido lo que es un malentendido, o simplemente hay una persona que no te quiere contar algo. Y puede ser que esto a ti te está poniendo de mal humor, cariño, o te pone un poco nervioso, nerviosa. Pero me están diciendo que muy pronto vas a llegar a la situación de este problema, porque tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Aquí hay un palacio, cariño, y aquí tú estás saliendo de un tormento. Entonces, muy pronto las cosas se aclaran, Escorpio, muy pronto. Yo lo que siento que tu lectura está relacionado con la comunicación. Has escuchado algo, has visto algo, te han comentado algo y esto, cariño, pues de lo que era así de pequeño se ha vuelto grande. El problema, cariño, se ha vuelto grande. En este momento no te hablas con esta persona, en estos momentos hay comunicación cero, en este momento esta persona está enojado contigo, está enojada, pero esto ha sido un malentendido, Escorpio. Esto ha sido un malentendido, porque tenemos la carta de los enamorados. Si me hubiera salido otra carta te diría, Escorpio, estás en toda tu razón de sospechar. Pero no, esto es un malentendido, me dicen. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. Vamos a ver, Escorpio, el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude.
mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, no es para ti. El número 6, cariño. Si tú me dices, Richard, este malentendido lo vengo lidiando hace mucho tiempo. Siempre el mismo problema, siempre la misma situación. A mí lo que me dice, cariño, si tú ya no puedes con esta situación, pues simplemente tendrías que buscar nuevas oportunidades, ¿vale? Porque nos dice, no es para ti. Vamos a suponer también, mi querido Escorpio, que esta situación está pasando en tu trabajo, en tu proyecto. Hay personas que te hacen la vida de cuadritos o simplemente tu jefe o tu jefa no valora todo el esfuerzo que tú haces. Tú eres clave en esa empresa, en ese negocio, pero sin embargo ellos no valoran. Entonces me dicen, tú tienes que perseguir tu suerte, tú tienes que buscar lo que mejor es para ti. ¿Por qué? Porque aquí, cariño, está una galletita de la suerte. Aquí hay una ventana y aquí, cariño, hay una partida de ajedrez. Y tú estás lo que es en el medio. Entonces, no puedes estar luchando con todo el mundo, Escorpio. No puedes estar siempre enfrentándote con los demás. Si en una situación tú ya no estás bien, posiblemente ha llegado la hora de que des un paso atrás y busques nuevas alternativas. Este mensaje llévalo, Escorpio, en el trabajo, en el amor, en la comunicación. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, hay una persona que no cambia, hay una persona que no aprende, hay una persona que promete y nunca lo cumple, o que simplemente este personaje se pone en contacto conmigo, estamos bien lo que es una temporada y al final terminamos otra vez mal. Entonces te dice, no es para ti. Ya, ¿para qué sigues insistiendo? Tú no eres un salmón, Escorpio, que está yendo lo que es en contracorriente. No, déjate llevar mejor por las energías, cariño, a ver nuevas opciones, nuevas aguas, nuevos retos, nuevos amores, Escorpio. Nuevos amores. No puedes ir siempre contracorriente. Richard, que esta persona va a cambiar, que esta persona me ha prometido. ¿Cuántas veces te ha prometido esto? Entonces, pero si tú me dices, Richard, no, me quedo con el primer mensaje que solamente es un malentendido, es la primera vez que pasa este tipo de choque o de enfrentamiento, pues entonces, cariño, dale lo que es una oportunidad. Pero si esto es repetitivo, tienes que hacer un cambio. Es lo que me dicen. Vamos a continuar, corazón, vamos a ver qué más me quieren decir. El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, una carta. Tenemos lo que es la carta del Sol, cariño. La carta del Sol nos hablan superar obstáculos, buscar claridad, empezar algo nuevo también. Y también nos hablan, cariño, de la fortuna y diversión. Entonces, la carta del Sol te dice, Escorpio, hay muchos peces en el río. Si tu problema está relacionado con el amor, si tu problema está relacionado con el trabajo, trabajo siempre vas a tener, pero tú tienes que dar ese gran salto. Tú tienes que superar este obstáculo, me están diciendo. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, muy pronto vas a encontrar claridad. Claridad en un problema que a lo mejor te confunde, o simplemente muy pronto muchas cosas van a salir a la luz, te está diciendo. Puede ser que a pesar que me dice elemento fuego, un Leo, puede ser que tú también estás lidiando con un cáncer. No sé por qué siento, Escorpio, que también para muchos de vosotros, o quizás para ellos o para ellas, lo que a vosotros les une, cariño, son los placeres de la vida o simplemente la parte pasional. No tiene por qué ser malo. De esta manera quizás tú te entiendes con esta persona, de esta manera hay química, de esta manera funciona. Porque muchas veces preguntan, Richard, ¿será que esta persona me ama? Cuando hacemos lo que es una pregunta en el tarot y las cartas dicen, es pasional. Esta persona te desea, esta persona quiere estar contigo, lo que es en la parte íntima. Entonces, tienes un punto a favor. Lo peor sería que yo te diga, esta persona, tú no le gustas, esta persona no quiere estar contigo, esta persona se siente mal contigo. Pero aquí sale la carta de la fuerza, cariño. Algo les une a vosotros dos, la parte pasional. Como dice en esa frase, Escorpio, el roce hace el cariño. Entonces, tienes 70% ganado en esta relación, en esta historia. Muy bien, mi querido Escorpio.
Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir un mensaje en economía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. La carta del 7 de oros. Muy pronto vas a empezar a cosechar tus frutos. Todo lo que tú has sembrado, todo lo que tú te has esforzado, Escorpio, porque a lo mejor estás estudiando, a lo mejor te estás preparando, estás postulando, muy pronto vas a recibir frutos, me dice. Vas a cosechar, cariño, vas a cosechar, vas a ver dinero, como dice en esa frase, no chorrea, pero gotea. O sea, dinero te va a llegar. No quizás en abundancia, pero te va a llegar, cariño, ¿vale? Va a haber una ayuda económica aquí. Vamos a ver una cartita más. Mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, cariño. El otro punto, Escorpio. Tienes que saber administrar bien tu dinero, ¿vale, cariño? En la parte económica. ¿Por qué? Porque yo siento, Escorpio, como la economía va a empezar a mejorar para ti, muchas personas posiblemente te van a pedir prestado, muchas personas te van a contar sus problemas. Estas personas, cariño, si tú no lo ayudas económicamente, a lo mejor se enfadan contigo o quizá de repente esto ya está pasando también. Me dicen, tú tienes que administrar tu dinero, cariño, ¿vale? Si estas personas realmente te quieren, van a saber que tú en estos momentos no puedes ayudar. Eso tienen que entender, Escorpio. Otra cosa que tú me digas, Richard, si puedo ayudar, pues ya está, pero es tu dinero. Tú tomas la decisión al final. Porque aquí, cariño, hay personas que se enojan contigo. Hay personas que a lo mejor inclusive te llaman de tacaño o tacaña. Es como que ellos piensan que a ti te sobra el dinero, cuando no es así, Escorpio. Entonces, tú tienes la última palabra. Si tú quieres, prestas. Si tú quieres, no prestas, mi querido Escorpio. Una persona se resiente contigo o ya está pasando esto. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Mi querido Escorpio, las características. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros. Te vuelve a confirmar. Tienes que cuidar tu dinero. Posiblemente las personas que van a venir a pedirte dinero, cariño, pueden ser personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o de piel trigueña. Son muy atractivos, muy atractivas, pero son personas, cariño, que no tienen tampoco muchas carencias económicas. Si a lo mejor le falta dinero, cariño, puede vender sus joyas. ¿Por qué no? Vamos a ver, o sus propiedades. La carta de la estrella, cariño. Muy pronto vas a tener una conexión o posiblemente lo que es una llamada de una persona que está lo que es en la distancia. Puede ser Piscis o Acuario. Esta comunicación, cariño, puede ser a través de las redes sociales o a través del teléfono. Puede ser inclusive de otra nacionalidad. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta también del Rey de Bastos. Para muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Esta persona, cariño, últimamente estaba como indiferente contigo. No había contacto, no había comunicación o simplemente estaba lo que es a la defensiva. Pero veo que últimamente esta persona, cariño, vuelve otra vez la comunicación. Si él o ella te tenía bloqueado o bloqueada, que no te llame la atención, cariño, que te acaba de desbloquear o te va a desbloquear, ¿vale? Esta persona quiere hablar contigo, pero es cierto que se porta de una manera como diciendo, ya que Escorpio quiere hablar conmigo, que dé el primer paso. Es una persona muy segura, muy seguro, con mucho carácter, cariño. Vamos a ver. La carta también de la gran sacerdotisa. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, tienes que hacer caso de tu intuición. Hay una vocecita interna que te va a estar hablando, posiblemente para tus decisiones también. Últimamente, cariño, está habiendo un despertar en ti. Últimamente estás muy intuitivo, muy intuitiva. Últimamente estás mirando números repetitivos. O de repente, cariño, te anticipas a las cosas antes que pase. Está viendo lo que es un despertar para muchos de vosotros, mi querido Escorpio. Puede ser inclusive que estás lidiando con un Virgo. Espero que te guste esta lectura, cariño. Siento, corazón, que es muy importante en esta semana la comunicación. Para muchos de vosotros tu intuición te quiere decir algo. Para otro grupo, cariño, te dice, tranquilo, tranquila, no tomes una decisión precipitada, porque aquí ha habido lo que es un malentendido. Bendiciones, mi querido Escorpio. Y
ten mucho cuidado con esas personas que se acercan a tu vida simplemente para conseguir algo material, algo de dinero. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.